Mi nombre es Ariadna Reyes, y hasta hace una semana, pensaba que el dolor tenía un límite. Estaba equivocada. El dolor, como el universo, parece expandirse infinitamente. El descubrimiento ocurrió a 9.000 kilómetros de casa, bajo las luces frías y eficientes de un centro de convenciones en Berlín. Yo, a mis 32 años, la fundadora anónima de Cimiento Verde, estaba a punto de subir al escenario para dar una ponencia sobre el futuro de la arquitectura sostenible. Era la cúspide de mi carrera secreta, un momento que había construido en silencio durante casi una década. Mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y orgullo. Me sentía invencible. Fue entonces cuando mi teléfono, en modo silencioso, comenzó a vibrar sobre la mesa con una insistencia epiléptica. Era una llamada de mi mejor amiga, Clara, seguida de una avalancha de mensajes de WhatsApp. Un mal presentimiento, helado y familiar, se deslizó por mi columna vertebral. Ignoré las llamadas y abrí los mensajes. Ari, tienes que ver esto. Lo siento mucho. Debajo, una serie de archivos de video. Mi pulso se aceleró. Toqué el primero. La pantalla se llenó con el interior de mi cabaña. Mi cabaña. El santuario de madera y piedra que había comprado en secreto en Valle de Bravo, el único lugar en el mundo que era verdaderamente mío. Y dentro, estaba mi familia. Mi hermana mayor, Lorena, giraba sobre sí misma en el centro de la sala, con una botella de mi vino más caro, un Vega Sicilia que guardaba para una ocasión especial, en la mano. Su risa, estridente y burlona, atravesó el altavoz del teléfono y me apuñaló en el oído. A su alrededor, mis padres, Héctor y Silvia, aplaudían. Su prometido, Mauricio, levantaba una copa en un brindis. Incluso mi tía Pilar estaba allí, grabando todo con su teléfono, su cara arrugada en una mueca de diversión maliciosa. Estaban celebrando. Estaban profanando mi refugio. Respiré hondo, el aire acondicionado del Congreso de repente se sentía sofocante. El dolor agudo que esperaba no llegó. En su lugar, una calma extraña y aterradora se apoderó de mí. Era la calma del epicentro de un huracán, el silencio antes de la devastación total. Mis dedos se movieron con una precisión quirúrgica. Seleccioné todos los videos. Los reenvié a mi esposo, Damián. Añadí un único mensaje, 2 palabras que sellaron su destino y comenzaron mi liberación. Están ahí. Ocúpate. Apagué la pantalla, me levanté y caminé hacia el escenario. La mujer que se presentó ante 200 de los arquitectos e ingenieros más importantes del mundo sonreía, serena y profesional. Nadie podía ver que, por dentro, acababa de demoler los cimientos de su propia vida. Mientras esperaba la respuesta de Damián, mi mente, como un mecanismo de defensa cruel, me arrastró lejos de Berlín y me sumergió en las frías aguas del pasado. Me llevó de gira por mi propio museo personal, una colección de heridas y humillaciones curada meticulosamente por las personas que se suponía debían amarme. La primera exhibición, la pieza central, se titulaba La Cena del Destino. Tenía 18 años. La luz del comedor de la casa de mis padres en la Ciudad de México parecía teñirlo todo de un amarillo enfermizo. Yo estaba vibrando de emoción, mis manos apenas podían sostener los folletos universitarios. Acababa de ser aceptada en el programa de diseño creativo, mi sueño absoluto. Lorena, que ya estaba en su segundo año de administración de empresas, me miraba por encima del hombro con una sonrisa condescendiente. Papá, mamá, comencé, mi voz temblando de alegría contenida. Me aceptaron. Y voy a ser diseñadora. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Mi madre, Silvia, forzó una sonrisa delgada como un hilo. ¡Qué bien, mi vida! ¡Qué artístico! Mi padre, Héctor, dejó su tenedor sobre el plato con un chasquido deliberado. Se reclinó en su silla, sus ojos grises me estudiaron no con orgullo, sino con una profunda y agotada decepción. Él, que había soñado con ser arquitecto en su juventud antes de que la vida lo obligara a un trabajo de oficina gris y predecible, debería haberme entendido. Pero mi sueño parecía ser un insulto a su fracaso. Ariadna, dijo, su voz tranquila pero cargada de un peso inmenso.
El arte no paga las cuentas. Lo aprendí por las malas. Su mirada se desvió hacia un punto vacío sobre mi cabeza. Un hombre, y una mujer también, necesitan una carrera de verdad. Algo con estructura, con futuro. Algo que construya, no que solo decore. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro casi conspirador. Mira a tu hermana. Administración. Eso es el futuro. Eso es seguridad. ¿Qué vas a hacer tú con dibujitos? ¿Morirte de hambre con una sonrisa bohemia en la cara? Cada palabra era un ladrillo en el muro que él mismo estaba construyendo entre nosotros. Lorena sonrió, una sonrisa triunfante y afilada. Déjala, papá. Alguien tiene que ser la rarita de la familia. La risa de mis padres fue suave, pero para mí sonó como un trueno. Esa noche, en mi habitación, rompí los folletos en pedazos diminutos, como si pudiera destruir la herida de la misma manera. Pero no pude. Simplemente la enterré, la primera de muchas. La siguiente sala del museo se llamaba La Alegría Robada. 9 años atrás, a mis 23. Acababa de ganar mi primer gran premio, el Premio Quorum de Diseño Nacional por un proyecto de identidad visual que había desarrollado como freelance. Era una validación, una prueba tangible de que el camino de mi padre estaba equivocado. Corría la comida dominical en casa de mis padres, con el trofeo de acrílico pesado en mi bolso, sintiendo que finalmente tendría su respeto. Estaba esperando el momento perfecto, después del postre. La conversación era ligera. Tomé aire para hablar, para finalmente compartir mi victoria. Oigan, tengo una noticia increíble que darles. Pero mi voz fue ahogada por un chillido agudo. Lorena se había puesto de pie de un salto, con la mano extendida, donde un anillo de diamante de un tamaño casi vulgar atrapaba la luz del sol y la lanzaba en destellos cegadores por todo el comedor. Me voy a casar, anunció, su voz rebosante de un dramatismo calculado. Federico me lo propuso anoche en el Bellas Artes. El caos que se desató fue instantáneo. Mi madre gritó de alegría, mi padre se levantó para abrazar a su futuro yerno, un empresario de reputación dudosa pero con una cartera abultada. Las preguntas llovieron sobre Lorena, ¿cómo fue? ¿Cuándo será la boda? ¿Ya viste lugares? Mi noticia, mi trofeo, mi victoria, se quedó atrapada en mi garganta, convirtiéndose en un nudo amargo. Me senté allí, invisible, mientras mi hermana, una vez más, se robaba el centro de atención. El trofeo en mi bolso de repente se sintió pesado y estúpido. Más tarde, cuando intenté mencionarlo de nuevo, mi madre me interrumpió con un gesto de la mano. Ay, mi vida, ahora no. Estamos celebrando algo importante. Importante. Mi logro no era importante. Esa fue la lección del día. Avancé a la última y quizás más dolorosa exhibición, el favor familiar. 5 años atrás. El matrimonio de Lorena con el empresario había terminado en un divorcio escandaloso y económicamente desastroso. Decidida a reinventarse, como ella lo llamaba, decidió lanzar una línea de joyería artesanal. Y, por supuesto, acudió a mí. Ari, hermanita, me dijo por teléfono, su voz melosa y manipuladora. Necesito un logo. Algo increíble, como lo que tú haces. Obviamente no puedo pagarte ahora, pero piensa en la exposición que te daré. Será un favor familiar. Trabajé durante 3 semanas sin descanso, descuidando a mis propios clientes de pago. Creé una identidad de marca completa para ella, logos, paleta de colores, diseño de empaque. Se lo entregué todo, esperando, tontamente, una pizca de gratitud. 6 meses después, su negocio se hundió. La encontré en la sala de estar de mis padres, llorando a lágrima viva. Cuando pregunté qué había pasado, levantó la vista, sus ojos enrojecidos y llenos de veneno. Fue el logo, espetó. No tenía fuerza. No conectaba con la gente. Mi amiga, la que estudió marketing, dijo que se veía poco profesional. Tú hundiste mi negocio, Ariadna. Miré a mis padres, esperando que intervinieran, que defendieran el trabajo que me habían visto hacer noche tras noche. Pero mi padre simplemente puso una mano en el hombro de Lorena.
Tranquila, hija. Tu hermana hizo lo que pudo. No todos tienen visión para los negocios. Hizo lo que pudo. La frase me golpeó como una bofetada. No era un reconocimiento de mi esfuerzo, sino una confirmación de mi supuesta mediocridad. Le había regalado mi talento, mi tiempo y mi energía, y a cambio, me convertí en el chivo expiatorio de su fracaso. Ese fue el día en que la esperanza de obtener su aprobación finalmente murió. Fue el día en que decidí construir mi propio mundo, uno donde su juicio no pudiera alcanzarme. Fue el día en que Cimiento Verde dejó de ser un proyecto apasionante y se convirtió en mi armadura. Mi teléfono vibró de nuevo, sacándome de la penumbra del recuerdo. Era una foto de Damián. Estaba en el coche, en la carretera, con el ceño fruncido y una determinación de acero en la mirada. El sol del atardecer de México se reflejaba en el parabrisas. Debajo, un texto: llego en 20 minutos. Prepara las palomitas. Una pequeña sonrisa tiró de mis labios. El Museo de Cicatrices estaba a punto de cerrar sus puertas para siempre. Y yo estaba a punto de prenderle fuego. La idea de la cabaña no nació como una inversión inmobiliaria, sino como una necesidad visceral de tener un ancla. Un lugar físico que representara la libertad que había construido en el éter digital de Cimiento Verde. Mi empresa no tenía oficinas ostentosas en Santa Fe, nuestro equipo, el mejor del país, trabajaba de forma remota. Mi éxito era invisible, intangible para un mundo, y una familia, que solo entendía el lenguaje del ladrillo y el mármol. Damián y yo pasamos meses buscando. Recorrimos los bosques de Avándaro, las orillas del lago en Valle de Bravo, buscando no solo una propiedad, sino un sentimiento. Lo encontramos en un terreno inclinado, escondido al final de un camino de tierra, rodeado de oyameles altos y silenciosos. La casa era una mezcla de madera oscura, piedra de río y enormes ventanales que hacían que el bosque y el lago fueran parte de la decoración. Recuerdo el día que cerramos el trato. Estábamos sentados en el porche, con las llaves en la mano, viendo cómo el sol se hundía detrás de las montañas, pintando el agua de colores imposibles. Es nuestra, amor, me susurró Damián, rodeándome con su brazo. Nuestra fortaleza de la soledad. Me reí, apoyando mi cabeza en su hombro. No es de soledad si estás tú. ¿Sabes a lo que me refiero?, dijo. Un lugar donde las voces de fuera no pueden entrar. Las voces. Siempre las voces. Incluso en un momento de pura felicidad, eran un eco lejano pero persistente. La compra se hizo a través de una sociedad anónima, un velo corporativo que Damián, con su mente legal y estratégica, insistió en crear. Paranoia preventiva, lo llamó. Yo sabía que era una protección contra mi familia. Mantenerla en secreto fue una decisión consciente. No por malicia, sino por agotamiento. Estaba cansada de ofrecerles mis alegrías solo para que las pisotearan o las ignoraran. Esta alegría, me la guardaría para mí. Por supuesto, el secreto era una bomba de tiempo. Hace un mes, en otra comida dominical, la mecha se encendió sin que me diera cuenta. Mi madre hablaba de lo estresada que estaba. A veces solo quisiera escaparme a un lugar tranquilo, suspiró. Y yo, en un momento de debilidad, de estúpido anhelo por conectar, dije, he estado pensando en eso. Quizás buscar un terrenito, una cabañita cerca del lago. El tenedor de Lorena se detuvo a medio camino de su boca. Una sonrisa burlona, afilada como un cuchillo, se dibujó en sus labios. ¿Una cabaña? Con tu sueldo de freelance, soltó, su tono goteando desdén. ¿O es que Damián te va a cumplir el capricho? Debe estar ganando muy bien para mantener tus hobbies. Sentí la sangre subir a mis mejillas. Damián, a mi lado, se tensó, pero le puse una mano en la rodilla debajo de la mesa, una señal para que no dijera nada. Forcé una sonrisa ligera. He tenido un par de proyectos grandes últimamente, mentí a medias. Uno nunca sabe. La mentira me supo a ceniza en la boca. ¿Proyectos grandes? Cimiento Verde acababa de cerrar un acuerdo de licenciamiento de software por 70 millones de pesos con una constructora alemana. Ese par de proyectos grandes podría haber comprado toda la manzana donde vivían mis padres.
Pero me tragué la verdad, como siempre. Dejé que su versión de mí, la versión de la soñadora sin un peso, la artista luchona, persistiera. Pensé que mi silencio me protegía. Qué equivocada estaba. Mi silencio solo les había dado permiso. Ahora, mirando el techo del centro de convenciones en Berlín, entendía mi error. Mi fortaleza secreta no era una defensa. Era un objetivo. Y al ocultar mi poder, les había entregado todas las armas para destruirme. Pero las armas, como el poder, pueden cambiar de manos. Y el arsenal que yo había estado acumulando en silencio estaba a punto de ser desplegado. Clara, mi amiga, siguió enviando videos. Se había convertido en una corresponsal de guerra desde la casa de al lado, documentando la invasión en tiempo real. Y yo, a miles de kilómetros de distancia, no podía apartar la vista. Era una forma de masoquismo, una necesidad de absorber cada gota de veneno para que mi resolución no flaqueara. El primer video que abrí después de hablar con Damián fue el más largo. La cámara temblaba ligeramente, probablemente Clara grabando a través de su ventana. Mi tía Pilar, autoproclamada matriarca de los chismes familiares, estaba en el centro, narrando la hazaña. Les dije que la había visto en unas fotos, cacareaba, su voz aguda perforando el audio. La hija de mi amiga vive al lado. Vio a Ariadna aquí el mes pasado. Y no nos dijo nada. ¡Qué egoísta! Mi hermana, Lorena, apareció en cuadro, envuelta en mi bata de seda color marfil, esa que Damián me había regalado en nuestro aniversario. Se sirvió más vino en una de mis copas de cristal cortado. Egoísta es su segundo nombre, dijo, mirando directamente a la cámara de la tía Pilar. Siempre ha sido así. La santurrona, la artista, incomprendida. Mientras tanto, nos deja fuera de todo esto. Hizo un gesto amplio, abarcando mi sala de estar, mi chimenea, mi vista al lago. Pero míranos ahora. La familia siempre encuentra la manera. El prometido de Lorena, Mauricio, un hombre cuya arrogancia solo era superada por su impecable guardarropa, se sentó en mi sillón de cuero favorito y, en un acto de profanación casi sagrado, apoyó sus mocasines de diseñador, sucios de tierra, sobre mi mesa de centro de roble. Era una pieza única, hecha a mano por un artesano en Oaxaca, que había esperado 6 meses para recibir. La rabia que sentí fue tan física que me quedé sin aliento. Un lugar decente, por fin, dijo Mauricio, dándole una calada a un puro cuyo humo ahora impregnaría mis cortinas. Ya era hora de que alguien en esta familia tuviera buen gusto. Aunque sea prestado. La risa general fue la banda sonora de mi humillación. Pero la peor parte, la daga que se retorció en la herida más profunda, vino de mis padres. Mi madre, Silvia, caminaba por la cocina, abriendo mis gabinetes, inspeccionando mi despensa. Mira esto, Héctor, le dijo a mi padre, sosteniendo un frasco de azafrán. Gastando en lujos, cuando ni siquiera tiene un trabajo estable. Este lugar es demasiado para alguien que no sale de su casa. Un desperdicio. Un desperdicio. Mi sueño, mi esfuerzo, mi santuario. Un desperdicio. Mi padre, de pie junto a la chimenea, levantó su copa hacia Mauricio. Salud, Mauricio. Por ti. El verdadero pilar de esta familia. Un hombre que sabe lo que es construir algo real, no castillos en el aire. El brindis me rompió. No fue la invasión, ni el vino derramado, ni siquiera los zapatos sobre mi mesa. Fue la facilidad con la que mi propio padre me borró, me invalidó, y ungió a un extraño como el pilar de la familia en mi propia casa. En la casa que compré con el éxito que él siempre me negó. Y entonces, en medio del ruido y la risa, escuché la frase que lo cambió todo. Fue Lorena, hablando en voz baja con Mauricio, pero el micrófono del teléfono de la tía Pilar lo captó con una claridad aterradora. Relájate, mi amor, le susurró ella, acariciando su brazo. No te preocupes por él, Proyecto Atalaya. Es pan comido. Con ese contrato en la bolsa, para el año que viene compraremos un lugar el doble de grande que este. Le voy a enseñar a mi hermanita fracasada lo que es el verdadero éxito. Atalaya. El mundo se detuvo.
El sonido del centro de convenciones a mi alrededor se desvaneció en un zumbido sordo. Proyecto Atalaya era nuestro nombre clave interno. El nombre que le dimos en cimiento verde al contrato más grande y ambicioso que habíamos firmado hasta la fecha. Un contrato de 200 millones de pesos para proveer nuestro software de modelado sostenible a la firma de arquitectos Construsol, la empresa donde Mauricio Vargas era el arquitecto estrella y el líder de dicho proyecto. La ironía era tan brutal, tan cósmica, que casi me reí. Ellos no solo estaban en mi casa. No solo estaban bebiendo mi vino. No solo estaban insultando mi nombre. Estaban brindando por su futuro con mi dinero. Estaban celebrando su éxito sobre los cimientos de mi imperio secreto. La vida lujosa que Mauricio le prometía a mi hermana, la misma que usaban como vara para medirme y encontrarme deficiente, estaba siendo financiada directamente por mí, la hermanita fracasada. La calma que había sentido antes se solidificó. Se convirtió en un bloque de hielo en mi pecho. Ya no había dolor. Ya no había tristeza. Solo había una claridad absoluta, afilada y brillante como el borde de un bisturí. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. El nombre de la ponente anterior resonó por los altavoces, seguido de un aplauso educado. El mío era el siguiente. Tenía quizás 5 minutos. 5 minutos para pasar de ser una hija traicionada a ser la CEO que estaba a punto de tomar la decisión más despiadada de su carrera. Mis dedos volaron sobre la pantalla del teléfono. Abrí una aplicación de mensajería segura, una que usaba exclusivamente con Damián y mi director de operaciones. Damián, escribí, mi pulso firme por primera vez en una hora. Prepara el protocolo ceniza, punto. No necesité decir más. El protocolo ceniza era nuestro plan de contingencia más extremo, un nombre dramático que se nos ocurrió una noche entre risas y vino, pero con un propósito mortalmente serio. Era una carpeta digital encriptada que contenía toda la documentación legal necesaria para terminar un contrato de forma unilateral, citando cláusulas de ética, confianza y conducta profesional. La habíamos creado después de que un cliente anterior intentara robar nuestro código fuente. Nunca habíamos tenido que usarla. Hasta ahora. La respuesta de Damián fue instantánea. Un simple pulgar hacia arriba. Cerré la aplicación y abrí mi correo. Busqué Atalaya. Allí estaba. El contrato maestro, un documento de 80 páginas que yo misma había ayudado a redactar. Me desplacé sobre la cláusula 7.2, terminación por causa justificada. Leí las palabras, cualquier acto por parte del cliente o sus representantes clave que, a juicio razonable del proveedor, comprometa la integridad, la confianza o la reputación de la relación comercial. Mi familia, con Mauricio a la cabeza, no solo había comprometido la confianza, la habían incinerado. Habían bailado sobre sus cenizas. Y a continuación, para hablar sobre simbiosis arquitectónica, integrando la sostenibilidad en el núcleo del diseño urbano, démosle la bienvenida a la fundadora de Cimiento Verde, la señorita Ariadna Reyes. El aplauso llenó la sala. Guardé mi teléfono. Me alicé la falda de mi traje. Caminé hacia el escenario, mis tacones haciendo un sonido nítido y decidido sobre el suelo de madera. La luz de los reflectores me cegó por un momento. Parpadeé, ajustando mi vista a las 200 caras que me miraban expectantes. Encontré la cámara que transmitía el evento en vivo por internet. Sostuve su mirada por un segundo. No sé por qué lo hice. Quizás una parte de mí quería que mi familia, si alguna vez veían esto, recordaran mi cara en este preciso momento. No la cara de la víctima llorosa que esperaban, sino la de la mujer que controlaba su destino. Sonreí. Una sonrisa tranquila y segura. Guten Tag, comencé, mi voz clara y sin un ápice de temblor. Es un honor estar aquí. Hoy quiero hablarles sobre cimientos. Sobre cómo las estructuras que construimos no son solo de acero y concreto, sino también de confianza y visión. Nadie en esa sala, nadie en el mundo, podía imaginar que la mujer que hablaba tan apasionadamente sobre construir el futuro estaba, en ese mismo instante, planeando la demolición más espectacular de su vida. El resto de mi ponencia fue casi una experiencia extracorporal.
Hablé con fluidez, respondí preguntas con agudeza, incluso compartí una broma que hizo reír a la audiencia. Mi mente profesional estaba al mando, funcionando con una eficiencia impecable. Pero una parte de mi conciencia estaba en otro lugar, en una pequeña cabaña en México, esperando. Tan pronto como bajé del escenario, me dirigí a un rincón apartado y saqué mi teléfono. Tenía una nueva notificación. No era un video de Clara. Era un enlace a la transmisión en vivo de una de las cámaras de seguridad de la cabaña, una que Damián había activado de forma remota. Toqué el enlace. La imagen era granulada, en blanco y negro, pero clara. Era la vista desde la esquina de la sala de estar, apuntando hacia la puerta principal. La fiesta seguía en pleno apogeo. La música sonaba, mi padre y Mauricio reían a carcajadas por algún chiste, Lorena se tomaba una selfie con mi madre. Parecían tan cómodos, tan dueños del lugar. La bilis subió por mi garganta. Entonces, la puerta se abrió. No fue una entrada violenta. No la tiró abajo. Simplemente se abrió, y la figura alta y ancha de Damián llenó el umbral. Se quedó allí por un segundo, inmóvil, una silueta oscura contra la luz moribunda del exterior. El efecto fue instantáneo. Fue como si alguien hubiera pulsado el botón de silencio del universo. La música, que debía estar en un altavoz, se cortó abruptamente. La risa de mi padre murió en su garganta. Lorena bajó el teléfono, su sonrisa congelada en una máscara de confusión. Damián dio un paso adentro y cerró la puerta detrás de él. El sonido del cerrojo al encajar resonó en el silencio absoluto. No gritó. No insultó. Su calma era 1000 veces más aterradora que cualquier grito. Sostuvo su teléfono en alto, la pantalla brillando en la penumbra. En ella se reproducía en bucle uno de los videos que le había enviado, el de Lorena bailando con mi vino. Buenas noches, dijo Damián. Su voz no era alta, pero cortaba el aire como un cuchillo de obsidiana. Lenta, deliberada, cada sílaba cargada de una furia helada. Nadie se movió. Estaban paralizados, como ciervos atrapados en los faros de un camión. Soy Damián Herrera, continuó, su mirada recorriendo cada rostro, deteniéndose un segundo más en Mauricio. Representante legal de la propietaria de este inmueble, la señora Ariadna Reyes. La mención de mi nombre pareció romper el hechizo. Mi madre fue la primera en reaccionar, intentando una risa nerviosa. Damián, querido, qué susto. Solo estábamos, preparando una sorpresa para Ari. Veo, dijo Damián, sin cambiar su expresión. Su mirada se posó en la botella de Vega Sicilia vacía sobre la mesa. Una sorpresa muy completa. Hizo una pausa, dejando que el silencio se estirara hasta volverse insoportable. Según el Código Penal Federal, lo que están haciendo se llama allanamiento de morada. Y la sorpresa es que tienen exactamente 5 minutos para recoger sus cosas y desalojar la propiedad antes de que la sorpresa incluya la visita de la policía estatal. Se quedó allí, de pie junto a la puerta, su presencia llenando la habitación, un guardián impasible en las puertas de mi fortaleza. Vi el pánico florecer en sus caras, la arrogancia evaporándose y siendo reemplazada por un miedo primitivo y balbuceante. Vi mi imperio del dolor empezar a derrumbarse. Y supe, con una certeza absoluta, que esto era solo el principio. Los 2 días siguientes a mi regreso a la Ciudad de México fueron un estudio en silencio y estrategia. Apagué mi teléfono personal, creando un vacío deliberado. Sabía que la ausencia de mi respuesta sería más enloquecedora para ellos que cualquier confrontación directa. Damián me informó que se habían ido de la cabaña esa noche tropezando unos con otros, murmurando excusas patéticas. No hubo disculpas. No hubo contacto. Solo un silencio tenso, cargado de su resentimiento y mi nueva e inquebrantable resolución. En el tercer día, como esperaba, la presa se rompió. Mi teléfono de trabajo, el único que mantenía encendido, empezó a recibir mensajes de números desconocidos. Eran ellos, usando los teléfonos de amigos, primos lejanos. Los mensajes eran una mezcla patética de géneros literarios. Primero, la farsa, solo queríamos darte una sorpresa, no entendemos por qué te enojaste. Luego,
el drama de la víctima, nos trataste como criminales. Damián nos humilló, y finalmente, la amenaza velada, la familia es lo primero, Ariadna. No cometas un error que lamentarás. Los leí todos, no con ira, sino con el desapego de un científico observando bacterias bajo un microscopio. Cada palabra confirmaba la justeza de mi decisión. No había remordimiento en ellos, solo indignación por haber sido descubiertos. El plan final tomó forma esa noche, en la tranquilidad de nuestro apartamento. Damián y yo nos sentamos en el sofá, no como marido y mujer, sino como socios de guerra trazando el asalto final. Creen que te tienen acorralada, dijo Damián, analizando la situación con su mente de estratega. Esperan que tú, la Ariadna de siempre, cedas. Que absorbas el golpe, llores un poco y luego los perdones para mantener la paz familiar, punto. La paz familiar es solo una tregua que yo siempre pago, respondí, mi voz sonando extraña a mis propios oídos, más dura, más fría. Pero ya no. Esta vez, la cuenta la van a pagar ellos. El plan era simple, elegante y absolutamente devastador. No los confrontaría en su territorio, ni en el mío. Elegiría un campo de batalla neutral, un lugar tan público y tan prestigioso que no tuvieran escapatoria. Un escenario donde sus máscaras sociales se derretirían bajo el calor de la verdad. Al día siguiente, respiré hondo y encendí mi teléfono personal. Inmediatamente, fue inundado por una docena de llamadas perdidas y mensajes. Elegí el de mi madre y llamé. Contestó al primer timbrazo, su voz una mezcla de alivio y reproche. Ariadna. Por el amor de Dios. ¿Dónde estabas? Estábamos tan preocupados. Jugué mi papel a la perfección. Usé la voz que ellos siempre esperaban, la voz pequeña, insegura, al borde de las lágrimas. Mamá, lo siento. He estado, pensando. Hice una pausa, añadiendo un sollozo ahogado. ¿Pensando en qué, mi vida?, preguntó, su tono suavizándose, cayendo en la trampa. En qué quizás exageré, dije, cada palabra un anzuelo. Damián fue muy duro. Y yo, no quiero perder a mi familia. Ustedes son todo lo que tengo. El suspiro de alivio de mi madre al otro lado de la línea fue casi audible. La victoria que creía suya. Claro que no, mi amor. Somos familia. Siempre nos perdonamos. Por eso, continué, preparando el golpe de gracia. Quería hacer algo especial. Para demostrarles que todo está bien. Para celebrar el compromiso de Lorena y Mauricio como se debe. ¿Qué les parece si tenemos una cena este fin de semana? Yo invito. En el restaurante Puyol. Silencio. Puyol no era solo un restaurante. Era una declaración. Uno de los mejores del mundo, con una lista de espera de meses y precios astronómicos. Era un gesto tan desproporcionado, tan fuera de mi personaje de artista luchona, que debería haberles hecho sospechar. Pero su arrogancia era un velo demasiado grueso. Puyol, tartamudeó mi madre, impresionada. Pero, Ariadna, eso es, carísimo. No importa, dije, mi voz llena de una falsa generosidad. Ustedes se lo merecen. Por favor, mamá. Significaría mucho para mí. Claro que sí, mi vida. Claro que sí. ¡Qué detalle tan hermoso! Tu hermana estará feliz, exclamó, completamente convencida de mi capitulación. Colgué el teléfono y miré a Damián. No necesité decir nada. Él asintió lentamente, una sombría admiración en sus ojos. La invitación estaba hecha. La mesa estaba puesta. No para una cena de reconciliación, sino para un festín de consecuencias. El aire en Puyol es diferente. No es solo aire, es una atmósfera curada, un silencio reverencial que solo se rompe por el tintineo discreto de la plata y el murmullo de conversaciones importantes. El restaurante, con su arquitectura minimalista y su luz tenue, está diseñado para hacerte sentir que has llegado a la cima del mundo. Para mi familia, era el escenario perfecto para su triunfo. Para mí, era la arena perfecta para su ejecución. Llegaron juntos, un frente unido de arrogancia.
Lorena llevaba un vestido rojo tan llamativo que parecía gritar mírenme. Mauricio, a su lado, exudaba la confianza de un hombre que cree que el universo le pertenece. Mis padres sonreían, visiblemente orgullosos, no de mí, sino de estar en ese lugar, de ser parte de ese mundo de élite, aunque fuera por una noche, y gracias a la hija que despreciaban. Yo los esperaba en la mesa, una mesa redonda en un rincón privado del jardín interior. Damián estaba a mi lado, sereno y sólido como una roca. Me levanté para saludarlos, representando el papel de la hija pródiga arrepentida. Están hermosos, dije, mi voz suave. Tú también, hermanita, respondió Lorena, aunque sus ojos me escanearon con crítica, deteniéndose en mi sencillo pero elegante vestido negro. Aunque un poco, sobria para la ocasión, ¿no crees? La cena comenzó. El primer plato, una infladita de maíz con insectos y hierbas, llegó a la mesa. Mauricio lo miró con desdén. Comida de pueblo a precio de oro, sentenció, antes de devorarlo. Durante los siguientes platos, se dedicaron a lo que mejor sabían hacer, hablar de sí mismos. Lorena monologó sobre los planes de su boda, cada detalle más extravagante que el anterior. Mauricio pontificó sobre sus logros en Construsol, hablando del proyecto Atalaya como si fuera su creación personal, una obra maestra que consolidaría su legado. El director Ramírez está fascinado conmigo, se jactó, sirviéndose más vino de la botella de 8,000 pesos que yo había ordenado. Dice que nunca ha visto a un arquitecto con mi visión. Este proyecto va a cambiar las reglas del juego en la construcción sostenible en México. Mi padre lo miraba con una adoración casi patética. Eso es construir, hijo. Eso es dejar una marca. No como otros que se la pasan haciendo dibujitos. Su mirada se deslizó hacia mí por un instante, cargada de la misma vieja decepción. Damián apretó mi mano debajo de la mesa. Yo permanecí en silencio, asintiendo, sonriendo, dejando que se ahogaran en su propia soberbia. Dejé que construyeran su pedestal tan alto como fuera posible. La caída sería más espectacular. Finalmente, después del mole madre, el plato estrella, llegó el momento. El mesero retiró los platos. La conversación se calmó. Bueno, dije, carraspeando ligeramente para llamar su atención. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Antes del postre, tengo un pequeño regalo de compromiso para Lorena y Mauricio. La cara de Lorena se iluminó con genuina codicia. ¿Un regalo? Ari, no tenías por qué. Oh, sí, respondí, mi voz perdiendo su suavidad, adquiriendo un filo de acero. Tenía que hacerlo. Coloqué mi tablet personal en el centro de la mesa. La encendí. La pantalla se iluminó, mostrando un único logo, el de Cimiento Verde, un árbol estilizado cuyas raíces formaban los cimientos de un edificio. Hubo un silencio confundido. ¿Cimiento Verde?, preguntó mi padre. ¿Qué es eso? Ustedes me conocen como diseñadora gráfica freelance, comencé, mi voz ahora firme y clara, resonando en el silencio del jardín. Pero esa, como muchas de las cosas que creen saber de mí, no es toda la historia. Miré directamente a los ojos de Mauricio, que me observaba con una mezcla de curiosidad y fastidio. ¿Conoces el proyecto Atalaya, Mauricio? Él asintió, una sonrisa condescendiente en sus labios. Claro que lo conozco. Lo vivo y lo respiro. Es mi proyecto. Error, repliqué. Es mi proyecto. Dejé que la frase flotara en el aire por un segundo. Construsol es tu empleador. Pero Cimiento Verde es tu cliente. Y yo, hice una pausa, saboreando el momento que había esperado durante 14 años, soy la fundadora, propietaria y CEO de Cimiento Verde. El impacto de mis palabras fue visible, una onda expansiva de incredulidad. La sonrisa de Mauricio vaciló. Lorena frunció el ceño, confundida. Mis padres me miraron como si de repente me hubiera crecido una segunda cabeza. Eso es, imposible, balbuceó Mauricio. El cliente es una corporación internacional. Tratamos con su director de operaciones. Damián Herrera, completó Damián, hablando por primera vez en toda la noche. Su voz era grave y resonante. Mucho gusto.
La cara de Mauricio se puso blanca como el mantel. La comprensión, horrible y total, finalmente lo alcanzó. Pero yo no había terminado. Como un gesto de total transparencia para esta nueva etapa familiar, continué con un sarcasmo helado: pensé que sería bueno incluir a tu jefe en nuestra celebración. Deslicé un dedo por la pantalla de la tablet e inicié una videollamada. Un segundo después, el rostro del director Ramírez, un hombre de 60 y tantos años con una expresión severa, apareció en la pantalla, con el fondo de una oficina lujosa. Señorita Reyes, dijo, su rostro iluminándose con una sonrisa respetuosa. ¡Qué sorpresa! Espero no interrumpir. En absoluto, director Ramírez, respondí. De hecho, llamo para presentarle formalmente a uno de sus empleados estrella, el arquitecto Mauricio Vargas. Giré la tablet para que la cámara enfocara a un Mauricio petrificado. Él está aquí, celebrando su compromiso con mi hermana. Y como parte de la celebración, decidieron organizar una fiesta privada, en mi casa. Sin mi permiso. La sonrisa del director Ramírez se desvaneció. Su mirada se endureció mientras observaba la escena. Director, continué, mi voz ahora era la de un aseo emitiendo un veredicto. Le llamo para informarle, a usted y al señor Vargas, que debido a conductas que considero poco profesionales y una grave, irreparable falta a la confianza. Cimiento Verde invoca la cláusula 7.2 de nuestro acuerdo. El contrato del Proyecto Atalaya, valorado en 200 millones de pesos, queda terminado. Con efecto inmediato. Mientras hablaba, con la otra mano, abrí mi correo en el teléfono y le di a enviar a un borrador que Damián había preparado. En la pantalla de la tablet, vimos cómo los ojos del director Ramírez se abrían de par en par al recibir la notificación en su propia computadora. Su rostro pasó del desconcierto a una furia glacial. Miró a Mauricio a través de la pantalla, y supe que la carrera de Mauricio no solo había terminado. Había sido aniquilada. El silencio que siguió a mis palabras fue de una calidad diferente. No era el silencio reverencial de un restaurante caro. Era el silencio del vacío, del shock absoluto, el momento en que el cerebro se niega a procesar la realidad que tiene ante los ojos. Mauricio fue el primero en romperse. Abrió la boca, pero solo salió un sonido ahogado, un estertor. El color había desaparecido por completo de su rostro, dejándolo con la palidez cerosa de una estatua. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. A Lorena se le cayó el tenedor de la mano. El golpe metálico contra el plato de cerámica sonó como un disparo en la quietud del jardín. Miró de la tablet a mi cara, y de mi cara a Mauricio, sus ojos desorbitados buscando desesperadamente una explicación que no existía. Mis padres estaban congelados. Mi madre se llevaba una mano a la boca, sus ojos llenos de una incredulidad horrorizada. Pero fue la expresión de mi padre la que recordaré para siempre. Me miraba no como a su hija, sino como a una extraña, una fuerza de la naturaleza incomprensible y aterradora. En sus ojos vi el reflejo de su propio fracaso, magnificado 1.000.000 de veces en mi éxito. El sueño de dibujitos que él había ridiculizado acababa de demoler al hombre de verdad que él tanto admiraba. En la pantalla, el director Ramírez recuperó la compostura. Su voz era puro hielo. Vargas. A mi oficina. Mañana. A las 7 de la mañana. Y traiga a su abogado. Luego, su mirada se dirigió a mí, suavizándose ligeramente. Señorita Reyes. Lamento profundamente este incidente. Recibirá noticias de nuestro departamento legal para coordinar la transición. Mis más sinceras disculpas. Gracias, director. Buenas noches, respondí cortésmente antes de finalizar la llamada. La pantalla se quedó en negro, reflejando sus rostros desencajados. Fue Lorena quien finalmente encontró su voz. Y era la voz de una bestia herida. Tú, gritó, poniéndose de pie de un salto, haciendo que su silla cayera hacia atrás con un estruendo. Tú, perra envidiosa. No podía soportar verme feliz. No podía soportar que yo tuviera algo que tú no. Me levanté lentamente, enfrentándola. Por primera vez en mi vida, no sentí miedo de su ira.
No sentí la necesidad de apaciguarla. La miré directamente a los ojos, sintiendo un vacío tranquilo donde antes solo había dolor. Te equivocas, Lorena, dije, mi voz tranquila pero resonando con un poder absoluto. El problema nunca fue lo que tú tenías. El problema siempre fue lo que tú me quitabas. Mi voz. Mi espacio. Mi paz. Creíste que podías tomar mi casa, y no pasaría nada. Creíste que podías reírte de mí, y no pasaría nada. Porque siempre fue así. Hice una pausa, mi mirada recorriendo a mis padres, que seguían paralizados. Ustedes crearon a este monstruo de la indiferencia. Y esta noche, el monstruo les devolvió la mirada. Me volví hacia Lorena de nuevo, su rostro contraído por el odio y la impotencia. Siempre quisiste ser el centro de atención. Siempre anhelaste ser la protagonista de cada historia. Damián se levantó y se puso a mi lado, colocando una mano protectora en mi espalda. Llamó al mesero con un gesto. La cuenta, por favor. Me incliné ligeramente sobre la mesa, mi voz bajando a un susurro que solo Lorena podía oír. Felicidades, hermanita. Ahora lo eres. Suerte explicando esta historia. Sin otra palabra, Damián y yo nos dimos la vuelta. Caminamos a través del restaurante, dejando atrás el silencio roto, las carreras arruinadas y los rostros de una familia que acababa de descubrir que la persona que siempre habían considerado un cero a la izquierda era, en realidad, la que controlaba toda la ecuación. El sonido de un sollozo desgarrador de Lorena nos siguió hasta la puerta. Pero no miramos atrás. No volvimos a nuestro apartamento esa noche. Damián condujo en silencio, tomando la carretera hacia el oeste, hacia Valle de Bravo. Hacia mi cabaña. Llegamos pasada la medianoche. La casa estaba oscura y silenciosa, limpia y ordenada gracias a Damián. La luna llena se reflejaba en la superficie inmóvil del lago, un camino de plata líquida en la oscuridad. Nos sentamos en el porche, envueltos en mantas, sin decir nada durante mucho tiempo. El aire del bosque era frío y olía a pino y a tierra húmeda. No me sentía eufórica. No había una oleada de triunfo. En su lugar, sentía una calma inmensa, pero pesada. Como un campo de batalla después de que la guerra ha terminado. Una paz ganada a un costo terrible. ¿Estás bien?, preguntó finalmente Damián, su voz suave en la noche. Negué con la cabeza, luego asentí. No lo sé, admití en un susurro. Siento que me he amputado una parte de mí misma. Una parte enferma, gangrenada, pero una parte de mí al fin y al cabo. Estirpaste un cáncer, Ariadna, dijo él, rodeándome con su brazo. Dolió, y dejará una cicatriz. Pero te salvaste la vida. Tenía razón. Esa noche en Puyol no se trató de venganza, no realmente. No se trató de los 200 millones de pesos, ni de destruir la carrera de Mauricio. Se trató de reclamar mi propia historia. Durante 32 años, mi familia había sostenido el bolígrafo, escribiendo una narrativa sobre mí en la que yo era pequeña, insignificante y fracasada. Esa noche, finalmente, les arranqué el bolígrafo de las manos. Miré hacia el lago, hacia la infinita y tranquila oscuridad. Sabía que las réplicas de lo que había hecho durarían años. Habría llamadas, intentos de manipulación, acusaciones. Pero por primera vez, no les tenía miedo. El poder que tenían sobre mí no residía en su amor o su dinero, sino en mi necesidad de su aprobación. Y esa necesidad, esta noche, había muerto. Rompí todo contacto con ellos. Borré sus números, bloqueé sus perfiles. Algunos de mis parientes lejanos me han llamado, diciendo que fui demasiado lejos, que la sangre es más espesa que el agua, que una familia es para siempre. Pero díganme ustedes, ¿qué harían cuando el agua ha sido envenenada desde el principio? ¿Qué harían cuando la única manera de sobrevivir es alejarse de la fuente? ¿Soy la mala?